los días me despertaba y lo primero que hacía era revisar mi historial académico para saber si ya tenía todas mis calificaciones en el sistema. Fue hasta hoy que mi maestra de literatura 5 por fin me puso mi última calificación. Así que con esto acabé el cuarto semestre como a 5 días de comenzar el quinto. Así que como cada año, desde el año pasado, vamos a platicar de cómo nos fue en este año de la carrera de letras inglesas. No hay nada que me emocione más que hacer este video porque eso significa que ya acabé el segundo año de la carrera y si apenas me pusieron la última calificación y empiezo clases en 4 días, el nuevo semestre. Pero bueno, recuerden que este video lo hago como referencia, pues va a ser un poco diferente si tú apenas vas a entrar a la carrera, si vas a entrar el próximo año, si ahorita vas a pasar al segundo año de la carrera, porque pues el plan de estudios es diferente. O sea, mi generación es la última generación que tiene el plan de estudios anterior y la generación que ahorita va a pasar al segundo año ya tiene el nuevo plan de estudios. Entonces varían algunas cositas, ¿ok? Pero bueno, esto es como me fue en mi segundo año de letras inglesas. Bueno, lengua y literatura modernas, letras inglesas. Ok, en tercer y cuarto semestre sigues tomando la clase de inglés, que es un poco parecido a lo que pasó en segundo semestre, pero no tanto. En segundo semestre tomabas inglés que se dividía en la sección de grammar y de writing y reading. Ajá. Pero ahora es diferente. Ahora en tercero y cuarto la clase de inglés o el módulo de inglés se divide en 3 clases, que es grammar y writing, reading y cultura. Entonces los viernes teníamos la clase de cultura, los miércoles teníamos reading y los demás 3 días teníamos grammar / writing. Se supone que dicen que lo hacen así porque ahora toca aplicar la gramática como la aprendiste en tus escritos. Entonces, eso en cuanto a la clase de inglés. En tercer semestre estoy viendo, saqué inglés 9. Y esto es porque la calificación se promedia entre las 3 clases. Y en reading me encantaba, o sea, me encantaba la maestra porque cada semana enseñaba un tema y había una lectura. Entonces era muy bonito porque pues ya tú tenías que leer tu lectura, llegabas a la clase y hablaba, no sé, de qué habló el semestre pasado. Como, no sé, digamos... No manchen, ya no me acuerdo mucho de qué vimos el semestre pasado. Pero mejor de este semestre les voy a decir porque para ambos semestres aplicó igual. Este semestre, no sé, por ejemplo, llegaba a enseñándote sobre focalización. Entonces, ¿qué es eso, no? Y te lo enseñaba y te decía, ok, leíste la lectura, más o menos dónde ves esta característica. Y entonces era muy fácil como seguirle a lo que decía la maestra. O sea, como que fue la única materia que yo sentí clara este cuarto semestre. En el tercer semestre no me acuerdo, pero era igual. Y era muy bonito. Además, no teníamos todas las clases... pues ahora que es en línea, ¿no? Se puede que no vas todas las clases, sino que de pronto hay sesiones asincrónicas donde solo te dejaba el trabajo y tú tenías que, en lugar de pues, participar en clase, escribir, ¿no? O a veces te pedía que en lugar de mandarle un parrafito con la pregunta que ya te daba, pues se lo mandaras oral. Entonces era muy cool. Y les digo, siento que fue muy claro todo lo que vimos. Les juro que voy a ver qué vimos el semestre pasado, porque me acuerdo que me tocó leer los filósofos del siglo XVIII, XIX, y los odié. O sea, solo recuerdo que no les entendía nada, pero que la maestra nos... O sea, yo una vez le dije como maestra no entiendo nada. Y ella me dijo como no te preocupes, mira, por ejemplo... En el texto de filosofía yo decía es que yo no sé si está haciendo referencia a alguien más porque no sé de filosofía. Y me dijo, no tienes que saber, por ejemplo, en el texto dice como los filósofos han dicho no sé qué, entonces ahí se entiende pues que está haciendo referencia a alguien más. O en las figuras de tal tipo, ¿saben? Entonces como que les digo que me fue muy claro, pero no recuerdo. Y eso fue la clase de reading. Después la clase de grammar, yo creo que fue reafirmar lo que vimos en primer año. No creo que hayamos visto... algo nuevo. Creo que vimos gráficas. Una cosa que yo no sé para qué sirve, pero por ejemplo tienes una oración simple, el perro ladra en el parque y entonces tienes que poner como una línea que sea como el perro porque es el sujeto y luego el verbo va después de una línea así, pero luego si tiene objeto directo va hacia allá y luego si tiene no sé qué va hacia acá. O sea, como que de verdad lo haces una representación. ¿Cuál es mi libreta de inglés? O sea,
¿Ven? Más o menos cómo se ve. Estas están feas, ¿saben? Pero creo que eso fue lo único nuevo que vimos de ahí en Fuera de Reafirmar. Y pues la gramática se pone complicada y creo que nunca se pone fácil. Pero bueno, eso en los 2 semestres igual. Y luego en la parte de writing pues tenemos que escribir algo. Sí, en tercer semestre creo que solo escribimos un ensayo o 2 ensayos, no me acuerdo, pero pues está bonito porque ahí como que reafirmas cómo escribir, te hacen hacer el outline que es como el esquema anterior a escribir un ensayo, pones como el título, de qué va a ser el primer párrafo, de qué va a ser el segundo, qué fuentes vas a usar, cómo las vas a usar, cuál es tu oración principal de cada párrafo del ensayo completo y después pues ya haces el ensayo. Entonces sí, creo que eso fue. Y luego la otra clase de inglés que es cultura fue un poco complicada porque en tercer semestre en cultura empiezas leyendo cosas de las primeras personas que viajaron de Europa a Estados Unidos por 1700, cómo ven el mundo y qué dicen y así. Pero a mí de las mejores lecturas que tuve el semestre en tercer semestre fue una sobre Pocahontas, la verdadera historia de Pocahontas. Fue muy triste porque Pocahontas murió en Europa, en Inglaterra supongo, sola según yo, y además sufrió mucho, muy feo. Y después otra lectura que me gustó fue de una señora que fue acusada de brujería, pero era súper chida. Porque, o sea, ella tenía un poder de llamado, de convencimiento. O sea, todo el mundo la amaba y entonces la acusaron de brujería. Obviamente era demasiado poderosa, pero bueno, entonces así hubo muchas lecturas. También tuvimos que leer la autobiografía de Benjamin Franklin, horrible, y cosas por el estilo, pero las que más recuerdo fueron esas dos. De aquí la evaluación consistía en hacer 4 reaction papers, que es... Nunca entendí lo que son los reaction papers, porque suena a reaction paper a que tú puedes escribir cualquier cosa que resuene en ti al leer esa lectura. Pero el maestro a veces era como, no entiendo de qué me hablas, o a veces era como, ok, está increíble, o a veces era como, es too much, entonces nunca entendí cómo calificaba. Pero, pues se hizo 4, entonces tú escogías qué lecturas hacer y así, por eso me acuerdo de 2, pero de 2 no me acuerdo. Y por cierto, en reading también tuvimos que exponer sobre, creo que eran filósofas, igual de ese siglo, pero nosotras dijimos mujeres. Creo que toda esa clase fue de filosofía, porque creo que se escribía en ese periodo. Pero bueno, teníamos otras 2 en inglés, que es literatura en inglés 3 y literatura en inglés 4. La 3 es el periodo, ¿cómo se llama el periodo? Como de 1600, o sea, es que yo solo recuerdo que es Shakespeare un poco después, no me acuerdo cómo se llama. Me encanta hacer estos videos porque me doy cuenta que se me olvida. Y no es que se me olvide siempre, pero en línea se me olvida bastante. Bueno, la maestra puso The Early 17th Century, o sea, como la primera parte del siglo XVII. Y pues aquí creo que sí hubo autoras interesantes porque por fin pude leer como mujeres decir argumentos súper feministas que ahora serían considerados como muy radicales, no del feminismo radical, sino como muy fuertes. No sé cómo explicarlo. En la época jacobina, Caro, no sé cómo decirlo. El interregnum. Sí, aquí leímos a 2 mujeres chidas. Amelia Lanier y hubo otra, Lady Mary World. Sí, creo que sí. Y lo que me encanta de esta clase es que la maestra motiva a que rebusques muy, muy chido, como en cada lectura. Y yo me clavé, por supuesto, con las mujeres. Y entonces en un soneto, en un poema, en una obra de teatro, lo que sea, de pronto la maestra decía como se dan cuenta cómo está, no sé, criticando a la figura que tiene la mujer en esto. Y no sé, como que me encantaba, era un análisis súper chido. Y fui muy feliz con esa maestra. Fue la que me dio inglés, literatura en inglés 2 en segundo semestre. No, sí. Entonces, no sé, es muy experta, le encanta el teatro, entonces yo también estuve fascinada leyendo obras de teatro de ese periodo, porque por supuesto que cuando estudié teatro yo decía que solo quería ser actriz, entonces no quería leer, no, o sea, como que no era muy aplicada en las clases de historia del teatro donde lees obras y así. Y por supuesto que como es historia del teatro en general, tampoco se centraba mucho en Inglaterra y así. Entonces me gusta descubrir obras de teatro de la época. Y luego en literatura 4 vimos el periodo del siglo XVIII. Y a mí el siglo XVIII no me
encantaba porque, o sea, nos hicieron leer obras, no sé, como que son conocidos, o sea, que suenan como Robinson Crusoe o Los viajes de Gulliver, como la versión original y fuerte. Y fue horrible. Creo que no leímos, creo que leímos, sí leímos, bueno, no sé, leímos esos autores. La verdad yo no recuerdo mucho de eso. Intenté leer, pero no me quedó nada. Pero de pronto, creo que la maestra solo nos dio como dos mujeres. Y eso también fue bastante triste. Pero hubo un poema de una señora, ¿cómo se llamaba? Mary Barber. Me encantaba porque un escritor hombre había dicho como nosotros vamos al campo y hacemos puro trabajo duro y las mujeres se quedan en sus casas a no hacer nada. Y Mary le contesta en un poema diciéndole, estás tonto. O sea, mira, tú te despiertas para ir al campo, pero yo ya te hice el desayuno, ya empecé a arreglar la casa y tú te vas y yo me quedo a cuidar de los hijos, a cuidar de la casa, a hacer todo lo que tengo que hacer y luego tú vienes, ya está tu comida hecha, ya puedes comer y entonces te duermes y yo sigo trabajando. O sea, ¿estás bien? Y me encantó. Lamentablemente la maestra como que al final dijo como, ese ya no lo vamos a leer y yo, el mejor poema de todo su temario, maestra y loquita. Pero bueno, la cosa es que al final de ese semestre, por cierto, en literatura 3 creo que tenía que hacer como 2 ensayos y al final solo hice uno porque la maestra suspendió el final porque de pronto de la nada dijeron como, ok, tienen que entregar calificaciones la próxima semana. Y ella dijo como, no les voy a pedir un ensayo que van a hacer en 2 días, que yo tengo que calificar, les voy a calificar solo con el parcial. Pero bueno, en esta clase de literatura 4 teníamos que hacer creo que una exposición y luego teníamos que hacer una antología, un ensayo o un cartel. Y entonces yo no sé por qué a la generación Z le encanta hacer carteles. Yo soy muy visual pero lo odio. Entonces yo elegí hacer una antología y les dije a mis amigas como, ¿quiénes jalan? Entonces jalaron. Y entonces hicimos una antología nivel Dios, que tiene a todas las escritoras que pudimos del siglo XVIII. Y o sea, incluimos a escritoras para niños, escritoras de como canciones de cuna, escritoras de libros de comida, de libros de botánica, de recetarios, de plantas medicinales, o sea, de todos lados, no solo como las que hicieron obras de teatro, poemas, novelas y así, o sea, sino dónde estaba la literatura, en todos lados, ¿no? Y sus diarios también, porque había chicas que escribieron diarios. Por ejemplo, está este caso que apenas me salió un tweet de ella y dije como, ella es muy chida. Creo que es Phyllis Whitley. Ella era una esclava de África que llevaron a Estados Unidos y entonces en Estados Unidos escribió y fue publicada y así. Y fue un poco criticada porque no hablaba de su condición como esclava y mujer negra, pero pues supongo que no todas las mujeres están obligadas a hablar de su condición, entonces el simple hecho de que hiciera literatura, la publicara y fuera cool, estaba chido. No me acuerdo si murió como pobre y así, porque muchas veces pasa que aunque tienen nombre, mueren pobres, eso es muy triste, pero bueno. Entonces sí, esa clase no me gustó, como la clase, pero me gustó como entender el contexto y leer mucho, mucho sobre mujeres. O sea, con la antología yo aprendí todo. Aparte me compré un librito de mujeres poetas del siglo XVIII y me encanta. Además, Joanna Bailey ya empieza a aparecerse por ahí y me encantan. Y esas son las clases en inglés. Después en ese semestre ya saben que ingleses funciona, que tú tomas tus clases en inglés y aparte tomas las clases de tronco común con otras lenguas, o sea, tomas con los de francesas, con los de portuguesas, con todas las demás personas, ¿no? Entonces, esas materias de tronco común que todo el mundo toma son ensayo, cultura y literatura. Entonces, en cultura de los siglos XVII y XVIII, la maestra, no sé por qué, empezó desde la conquista y de ahí nos fuimos hasta el siglo XVIII. Entonces me gustaba mucho su clase, era muy fácil perderse porque es muy contada, pero lo contaba de una manera tan clara y la voy a extrañar mucho el próximo semestre. Empezamos un poco mal porque cuando empezó a hablar de la conquista llevó a un especialista que empezó a decir cosas muy raras como dicen que pues México nació de violaciones, pero mi mamá nadie la violó. O sea, cosas súper, súper horribles.
Y pues como que iniciamos así el semestre diciéndole como, no sé, como que fue problemático, pero la maestra es muy chida y la maestra no tenía que llevar a nadie porque ella es demasiado chida. Pero bueno, entonces fue muy cool. Ella te dejaba leer cosas, hacía reportes de lecturas y luego también un examen parcial, o sea, como de todo lo que viste en el semestre. Ella te hacía 3 preguntas y tú tenías que contestarlas de manera de ensayo y el examen final fue exactamente igual. Entonces era muy cool, me gustaba mucho. En el primer semestre saqué, o sea, en su tercer semestre saqué 10. Después, no les dije, en las literaturas en inglés saqué en las 2 10. Después sigue la clase de ensayo. La clase de ensayo lo tuve con una maestra que no, o sea, este semestre estaba muy feliz porque casi todas eran mis maestras, excepto el maestro de cultura. El maestro de cultura es de Estados Unidos, entonces, ajá. Pero todas de las demás eran maestras, estaba muy feliz y me fue tan mal con la mayoría, así como que no conecté. Pero bueno, en ensayo igual no me acuerdo por qué me peleé con la maestra, no me acuerdo, solo me acuerdo que sí le contesté. No me acuerdo porque yo soy, o sea, reaccionó. Pero no me acuerdo exactamente. Estoy segura que fue por algo que dijo como... ya me acordé. Que creo que porque no podíamos cancelar a los hombres. O sea, no podías decir que esta obra era misógina y negarte a leer porque eso era censura. Y era como, maestra, ¿quién soy yo? O sea, yo no tengo la autoridad para censurar a nadie y que yo no quiera leer a Gabriel García Márquez no me hace mala persona. O sea, entonces como que ahí nos peleamos. Fue muy interesante porque hay una compañera creo, que me odia, ha dicho cosas malas sobre mí y nos tocaba en la misma clase juntos. De verdad, ha sido mala persona conmigo. Pero bueno, entonces la cosa es que ese día nos unimos. O sea, como que yo decía algo y ella decía que sí. Y yo contestaba como dijo su nombre, estoy de acuerdo. Y o sea, fue muy raro. O sea, ¿en qué mundo una persona que me hizo tanto daño me estaba apoyando y yo acepté? O sea, fue muy raro. Pero bueno, ahí creo que hicimos como 4 ensayos y me fue... Saqué 9. Pensé que iba a ir peor porque en el primer ensayo saqué como 5 de 10. O sea... Y es que el problema es que a veces los profesores, las profesoras de literatura en español no te enseñan cómo escribir, como te enseñan en inglés, por supuesto. O sea, tú ya tienes que saber escribir, eso es en la universidad, claro. Más yo que ya hice una tesis. Pero en las clases de inglés pues sí te enseñan cómo escribir. Entonces, obviamente, pues como que tu cerebro se confunde. Como que tu cerebro aprende a escribir en inglés, pero no necesariamente en español. Se le empieza a olvidar y entonces las maestras empiezan a ser súper exigentes en las clases de español, por supuesto. Pero pues sí es duro, es duro. O sea, ya en la última clase la maestra nos enseñó cómo escribir. Y fue como, gracias. Ya para qué. Pero bueno, sí es muy diferente escribir en inglés y en español. Entonces yo sé en escribirte en inglés, no sé escribir en español ya. Y luego la última clase fue literatura de los siglos XVII-XVIII y yo la tomé con la maestra con la que tomé literatura de los siglos anteriores y edad media en el segundo semestre. Y la amé de nuevo. Mis amigas dicen, ¿por qué nos recomendaste esa maestra si no es tan buena? Pero pues cada quien, ¿no? O sea, a mí me parece que es la más experta del mundo. Bueno, eso también lo van a decir mis amigas. Pero la manera de enseñar es como tan relajada que a veces es difícil seguirle. Entonces como que tienes que de verdad meterte y tú repasar solita para que no te pierdas en sus clases. Y pues sí, entonces a mí me encantaba. Pero bueno, con ella, a mí lo que más me gustó de ella es que yo me había metido con otra maestra como para cambiar. Pero la otra maestra dijo como solo vamos a leer, no sé, creo que era la Celestina, no estoy segura. Y esta maestra dijo como Nel y nos empezó a dar un montón de nombres de autoras y así. Y entonces para su final también nos dijo como pueden elegir una antología. Entonces mis amigas y yo dijimos, somos las chicas de las antologías. Hicimos una antología para niñas con un montón de mujeres escritoras de este periodo. Y es genial porque este periodo que es el siglo de oro, entonces tú recuerdas, no sé, a Lope de Vega, a estos señores, y había ya muchas señoras muy chidas escribiendo. Entonces fue muy bonito. En ese también saqué 10. O sea, ese semestre fue casi puros 10 excepto por ensayo e inglés. Sí, y bueno, ese fue el tercer semestre. Ahora viene el cuarto semestre que prácticamente acabé ayer. Ok, el cuarto semestre que terminé ayer. No porque lo haya terminado ayer, sino que ayer me dieron la última calificación. Aquí se divide igual como les hice en la materia de inglés. Reading ya les conté. En cultura Vimos en cultura cosas que no eran necesariamente como algo escrito, sino que también dejaba ver películas y cosas por el estilo. Estuve más perdida en este semestre,
Pero me encantó la última lectura que dejó porque fue el manifiesto de las Radical Lesbians. Entonces fue increíble, o sea, fue increíble leer como feminismo y más sobre mujeres como súper radicales que además decían como, espero traducir bien la idea, como muchas veces las mujeres prefieren estar con los hombres y casi no pelear a las mujeres porque si estás mucho tiempo con una mujer empiezas a ver tu opresión en ella y pues está muy feo eso, ¿no? Entonces, no sé, tenía muchas ideas increíbles, eran 2 cuartillas y me encantó escribir sobre eso, tanto que hasta le ayudé a una amiga con su tarea, o sea, como que les digo, tú escoges el texto y luego haces un reaction paper sobre eso. Me alcanzó para hacer 2 reaction papers. Pero bueno, no le digan a nadie. Después, en la materia de grammar slash writing, repasamos lo mismo de grammar. De hecho, en el final de grammar me fue bastante mal, saqué 6 de 10. Y todos los semestres había sacado el promedio más alto. O sea, siempre la maestra decía como, oh, la que salió mejor este semestre fue Amaranta. Excepto en el segundo semestre porque fue el día que me hackearon. Y culparé eso y no que, o no que me equivoqué, ¿saben? Sino que fue porque me hackearon. Pero igual me dijo como, ah, bueno, después seguías tú. De pronto sí se siente bonito que te digan esas cosas. Entonces, sí, la maestra, de hecho, al final, porque al final tenías como tu sesión de retroalimentación, me dijo como, Maranta, ¿qué te pasó? Y yo ni siquiera podía decirle, maestra, es que no me puedo concentrar. Porque olvidé la palabra concentrar, o sea, decía como, es que me cuesta poner atención, no se dice así, es que no sé, pero es concentrar, me cuesta mucho concentrarme ahora, pero bueno. Y para la parte de writing escribimos sobre una novela, porque así como el tercer semestre es ensayo, y el segundo semestre fue obras de teatro, y el primer ensayo fue poesía, el cuarto semestre es sobre narrativa. Entonces teníamos que leer una novela, me tocó una novela súper horrible, la odié muchísimo, no tenía sentido, pero bueno, fue al azar y fue de la lista del canon. Entonces tenemos que hacer un ensayo sobre pues la novela. Entonces fue difícil, pero se logró. Y creo que no me fue mal, saqué como 9 o algo así. El truco de este semestre es que al final tienes que hacer un mock exam, que es como si fuera tu examen profesional, pero en inglés y para esta materia, y según para pasar a los siguientes 2 años, porque los siguientes 2 años son diferentes, ¿no? Entonces es como big deal. En mi examen profesional real de teatro, hubo una parte en la que yo dije como, ¿me puede repetir la pregunta? Después de un minuto de silencio y luego procedí a otro minuto de silencio y luego dije no sé, o sea, dije no puedo conectar ahora la respuesta porque conectar es una palabra que usan mucho en teatro. Y ahora apliqué la misma, o sea, como que me preguntaron algo y yo me quedé como, o sea, ¿qué? Me puede repetir la pregunta y después al final dije como, no sé ahorita. Y pues creo que por eso la maestra me bajó mucho calificación. Creo que saqué 6 o 7 en el examen profesional falso. Pero bueno, se logró. Al final saqué 9 de las 3 clases y de todos los trabajos y así. Entonces se logró. Pero fue muy gracioso. No soy buena hablando. Tiene un canal de YouTube. Es que lo puedo editar, ¿sabe? O si se me olvida como que, pues sí, puedo editar mi silencio de 2 minutos. Pero bueno, después pues las literaturas en inglés siguen las 5 y las 6. Las 5 es el romanticismo y la época victoriana, o sea, el siglo XIX. Y ya sabes, Jane Austen y cosas divertidas, Joanna Bailey, pero pues no vimos nada de eso, vimos a puros hombres horribles. Esta materia, la verdad, por los hombres sí la pasé dormida y más este cuarto semestre que fue muy difícil para mí, entonces como que solo puse atención a las mujeres. Por ejemplo, el primer trabajo lo hice sobre Joanna Bailey y como en su prefacio, en su introducción escribió cosas que después Wordsworth escribió y a él se le merita haber sido el que inició el romanticismo con las lyrical ballads. Entonces yo en mi ensayo dije como, todo lo que él dijo ya lo dijo Joanna Bailey, o sea, y lo dijo 2 años antes. ¿Por qué nadie dice que Joanna Bailey es la que inició, saben? O sea, o por qué no dicen, o sea, entonces como que contrasté y me encantó. Y me encanta porque la maestra no es mi favorita, pero va a dar una materia sobre las mujeres del romanticismo y vamos a hablar precisamente en las primeras clases de mi ensayo, o sea, no de mi ensayo, pero del tema. Entonces me pone muy feliz. Estoy segura que la inspiré para poner, no es cierto, no sé si siempre lo da, pero bueno. Y del segundo ensayo la verdad no me acuerdo de qué lo hice. Igual lo hice de una mujer y que es increíble, pero no me acuerdo mucho. Hay que revisar. El cuarto semestre... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow!
hice un gran trabajo. Escribí sobre Cristina Rossetti y como una visión feminista en dos de sus poemas. Uno se llama My Secret y el otro se llama No Thank You John. Entonces en My Secret pues se la pasa jugando diciendo como tengo un secreto, lero, lero. Pero no me acuerdo qué otra cosa dice. Y en No Thank You John pues dice como güey, no te voy a hacer caso, ya deja de molestarme. Entonces obviamente mucho más bonito y con figuras retóricas. Y entonces yo en mi examen, en mi ensayo final pues hablé de las figuras retóricas, analicé como cada línea, dije como esta palabra rima con esta palabra y las dos enfatizan cierto punto. Pero se me olvidó completamente porque ya saben, perdónenme, pero está buenísimo. La maestra me puso, creo que me puso 91, pero apenas estoy viendo el Google Docs donde lo entregué y tengo 42 notas, pero bueno, lo voy a descargar porque tengo todo guardado en mi compu por si algún día se ocupa, por si algún día tengo que reciclar. Ay, no, tengo que ordenar mis carpetas porque no sé dónde están mis ensayos, la verdad. Eso fue. Después, mi literatura en inglés 6. Igual tuve que entregar 2 ensayos, pero literatura en inglés 6 pues es el siglo XX. Y solo recuerdo que el primer trabajo lo hice sobre Virginia Woolf, porque igual leemos muchos hombres y es que de verdad a mí no me interesa mucho leer. No sé, Edgar Allan Poe. No creo que ese es el siglo pasado, pero no me acuerdo. O sea, como hombres así, o sea, como que ya sé que existen, ya sé que hicieron, ya los he leído en otras clases, entonces como que no le presto tanta atención y me centro más en las mujeres. Entonces, bueno, la primera parte les digo, hablé de, no me acuerdo qué ensayo de Virginia Woolf, pero el maestro me puso como excelente trabajo, 9, y yo, ¿por qué 9? Y me dijo, porque tuviste algunas faltas en grammar, y yo, ok, pero fue genial porque además en mi introducción me volé. Y en una clase, o sea, cada vez que leemos hombres es como, este hombre hizo esto, punto, ¿no? Pero el día que leímos a Virginia fue como, pero no hay que romantizarla, porque no me acuerdo qué hizo ella, o sea, como que tuvo un defecto, no sé, algo. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, cuando el maestro ha dicho, cuando leemos a los hombres que son racistas o que son misóginos o que son clasistas, o sea, nunca ha dicho, no hay que romantizarlos. O sea, entonces la introducción a mi ensayo era como, o sea, como, ¿por qué hacer ese comentario, saben? Pero la verdad no me acuerdo, según yo lo escribí perfecto y bien. Entonces el día que le pregunté al maestro como, ¿por qué me puso 9 si dice excelente? O sea, no entiendo. Me dijo como lo de grammar y yo, ok. Y me dijo además, dice como, me regañaste muy feo en la introducción y yo, ah, no sé, es que luego les digo que yo reacciono y hago este tipo de cosas, pero bueno. El siguiente ensayo tampoco me acuerdo de quién lo hice. Me acuerdo que es de una mujer también, por supuesto, claro que sí. Lo hice de una escritora que se llama Mina Loy, bueno, se llamó. Y ella tenía un poema llamado Virgin plus Curtains minus Dots. Y luego otro que se llama The Effectual Marriage or The Insipid Narrative or Gina and Miovani. Entonces yo escribí, el título de mi ensayo es La prisión de las mujeres, matrimonio y virginidad en los poemas de Mina Loy. Yo hago prisión, escribo increíble, o sea, siento que más sabe Amaranta por vieja que por Amaranta. Pero bueno, esas fueron mis materias de inglés. En esta literatura en las 6 saqué 10 y en las 5 saqué 9. Y bueno, ahora las materias prácticamente se repiten. Ahora es cultura de los siglos XIX, XX, XXI y estoy tan feliz por haber tomado esa materia porque como que ya me hizo sentido en las guerras mundiales y el pre, o sea, como que les digo, la maestra explica tan bien que fue como, ok, ahora todo tiene sentido, o sea, ya sé que lo vi 1000 veces cuando lo ves en prepa, en secundaria ves un poco de eso, creo que sí, pero por fin dije como, ok, esto pasó aquí y a la par estaba pasando esto, no sé, fue muy divertido. Igual hicimos reportes de lecturas, el parcial y el final a manera de ensayo, preguntas abiertas. Y luego, pues ahora en lugar de tener ensayo, tuve la clase de narrativa, que son análisis de textos, ensayo, análisis de textos, narrativa. Entonces, aquí también me la pasé un poco despistada. Vimos muchas cosas sobre pues, la narrativa, como básicamente los mismos temas que vimos en reading. Entonces como que fue un poco fácil ubicarme y creo que hicimos como algunos trabajillos por ahí, pero al final fue analizar un cuento como un punto
sobre la narrativa y un cuento. Yo elegí el narrador y la narrataria. Se supone que pues cualquier texto tiene un narratario, que es a quien se lo está contando, que no es el lector. Entonces elegí un cuento, ay, por cierto, un cuento que nos dio la maestra de reading en la clase de reading, que es el cuento de la rosa. Y es parte de una colección de cuentos, ¿cómo se dice? Clásicos tradicionales, se me olvidó ahorita, recontados en una antología. Entonces no he leído los demás, pero ya lo descargué, si es cierto, aquí estoy lista para empezar a leerlo. El cuento de la rosa es básicamente está recontando la historia de la Bella y la Bestia. Spoiler, spoiler, ya les dije 1000 veces que lo leyeran, así que les voy a dar spoiler. Es que al final la bestia es mujer, entonces me encanta porque ese cuento cierra con, estoy parafraseando, muy feo tal vez, diciendo, y desde ese día el pueblo contó que era una historia de dos bellas, o de dos bestias, o de una bella y una bestia. Y no sé, me encantó ese final, porque además, o sea, como que dije, claro, por supuesto que puede ser dos bestias porque son lesbianas, puede ser, o sea, como que yo me volé analizando ese cuento, entonces fue genial. Y como que cuando lo lees en la antología, según la maestra, como que empiezan a intercalarse chido y sabes bien quién está contando a quién, pero yo como que solo agarré el cuentito, que también es narrativa. Entonces solo agarré el cuentito y pues de ahí improvisé. Y no me quedó tan bien el análisis final. Pero, o sea, lo que recuerdo es que como que la bestia después pasa a ser alguien más en el próximo cuento o algo así. No sé, está increíble. Voy a leer el libro completo y les voy a contar, ¿ok? Y pues sí, bueno, en narrativa yo agarré ese cuento porque nos dijo como agarren un cuento de la tradición literaria de su idioma que están estudiando, porque les digo que es una materia que toman todas las áreas. Entonces dijo, el maestro es de francesas, dijo sí inglés y sé un poco de alemán, así que agárrense el que sea, yo puedo con eso. Y sí, fue genial. Y pues la siguiente clase fue literatura de los siglos XIX, XX y XXI. Y yo me quedé muy atorada en el XIX, la verdad. Porque pues primero empezamos con el 19 y todo iba muy bien. Pasamos del 20 al 21, pero yo me quedé en el 19 y el trabajo final era... O sea, como que a lo largo del semestre tenías que entregar un análisis de no sé qué, una propuesta de no sé cuándo, bla, bla, bla. Pero todo se resumía en que tenías que hacer una antología, pero no tenías que hacerla. Entonces tenías que planear como el propósito de la antología. Y obviamente yo me fui a escribir sobre Joanna Bailey. Ya quedó claro, ¿no? Esa señora me hizo entrar inglesas, de esa señora vamos a hablar. Es más, no me lo puedo poner, se me olvidó que se descompuso. Joanna Bailey. Mi antología era como el teatro que fue escrito para ser representado, que no es el teatro de los hombres, y porque el Lord Byron no escribía para ser representado y gente por el estilo, ¿saben? Entonces propuse eso y pues ya saben como que el objetivo, la introducción, o sea, el último trabajo era hacer la introducción a la antología. Y pues nada, fue divertido, hice una selección y ya, saqué 10. Entonces básicamente este semestre, al contrario al otro, saqué puro 9 y 2 10. El semestre pasado saqué puro 10 y 2 9. Entonces, sí, eso fue mi segundo año. Espero que les haya sido interesante. No les dije mucho de qué leímos en general, pero me gustó esta tradición que inicié el año pasado. Y pues no sé, va a ser interesante cuando acabe el tercer año, porque ahora la carrera cambia. O sea, los 2 primeros años son inglés, tronco común y las literaturas en inglés. Y ahora son puros seminarios y pues ya viene el seminario de investigación para que en último año tome el seminario de titulación. And here we go again. Entonces va a ser divertido porque tú escoges tus seminarios. Yo ahorita les voy a dar spoiler. Escogí 3 seminarios. Tienes que escoger 3 seminarios. Escogí uno como de mujeres con mi maestra de reading. Luego escogí uno de lo gótico, porque es siglo XIX. Y luego escogí uno de las mujeres del romanticismo con mi maestra de literatura 5. Sí. Y también escoges una área. Entonces te puedes ir a traducción, a didáctica, cultura, bueno, estudios culturales y a crítica. Y ya me fui.
a traducción. Entonces sí, va a ser emocionante ya el siguiente año. Estoy emocionada por lo que voy a ver, pero al mismo tiempo no estoy emocionada porque odio la escuela en línea. Pero ya veremos cómo nos va. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Bye. No sé por qué me puse los lentes, la verdad.